Caro y Nico, Nico y Caro. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Nicolás Guiñaki? Muy bien, empezando la semana. Es domunes o luningo. Luningo. Porque empieza la semana informativa para nosotros, Sí, aunque sea domingo. Exactamente, hoy te vamos a contar de lo que se va a hablar durante el resto de la semana en parte, ¿no? Te anticipo el título con el que vamos a abrir. El plan que faltaba. Lo tenemos aquí en exclusiva en Bella y Bestia. Vamos a pasar en limpio, ¿no? El plan que se ha esbozado en los últimos días es para agarrarte la cabeza, pero bueno, es domingo, vamos a ponerle un poquito de humor y distensión a la cosa. Vamos a hablar también del país de Yahoo y de la vida de Gabriel Levinas, que está con nosotros, periodista, fue coleccionista de arte, lo escuchan con Jorge Lanata en Radio Mitre, tiene su programa a la noche de 10 a 11 en Mitre, El Conde del 11, fundó la revista El Porteño, hizo de todo, hasta crió yacarés, Levinas. Sí, y sus crónicas del monte han sido como bien interesantes porque además son muchos los montes que ha contado Levinas con su pluma y con su revista El Porteño y demás. Sí. Hay muchas historias para repasar con Gabriel Levinas, muchas vidas. No autorizada de Horacio Berbisky, doble agente. Mira, como si fuera poco, mira. Sí. Esa es larga, ¿no? Es larga. Extenso anecdotario. Levinas, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, con esa camisa. Bueno, te contábamos que este comentario va a ser poco pretencioso. El plan que faltaba, poneme el título, Janina Salvador, el plan que faltaba lo ha esbozado esta mujer que ven ustedes aquí, Juliana Di Tulio, sí, con declaraciones que te diría... Community manager no tiene, porque si tiene es malo, ¿no? El community manager, después de los dichos del presidente Alberto Fernández, señalando al campo, también en el contexto de la realización de la exposición rural y demás, bueno, Ahora vamos a hablar. el presidente señala al campo diciendo, bueno, traigan los 20.000 millones de dólares que tienen en silobolsas, no quieren liquidar, bueno. Básicamente el campo responde diciendo, bueno, me parece que tienen que No estamos revisar especulando. cifras. Para empezar, me parece que tienen que revisar cifras. Y segundo, bueno, aquí hay un concepto clave a entender, que es el concepto de propiedad privada, ¿no? En medio de todo este contexto. Pero más allá de eso, Di Tulio se sube al reclamo del presidente con una imagen, un video en su cuenta de Twitter, pero que resulta que eran las semillas de una aceitera, ¿no? Entonces era una imagen donde se veían, digamos, una sucesión de silobolsas. Que no eran de nada, Claro. Eran de una aceitera. Claro, que resulta que no tenía nada que ver con el reclamo, porque enseguida vienen los hashtags, ¿no? Ley de abastecimiento, ley de emergencia alimentaria. Bueno, primer fallido para Di Tulio, que fue por más, diciendo que hay que mandar, Nico Guiñaki, a la Policía Federal a todas las cuevas. Ajá. Mirá, ahí está la imagen que subía. Decimos que después Di Tulio dijo, bueno, utilicen esto como ilustración, ¿no? Y chau picho. Son muchas silobolsas, ¿no? Claro. Muchísimas. A ver, y el kirchnerismo está intentando controlar el dólar. Que no lo pueden controlar, está subiendo en el gobierno. Obviamente hay una crisis también adentro de la residencia presidencial Olivos. Silvina Batakis, la ministra de Economía, se ve mañana con la titular, ahí está, del FMI, Cristalina Georgieva. ¿Por qué? En la semana le dijo a los gobernadores, tengo 24.000 millones de pesos para los próximos 60 días. Y nada más. Fin. No hay dólares y no puedo emitir más. Porque por el acuerdo con el fondo, aunque algunos dicen que se emitió efectivamente más de lo que se había acordado. Viajó a Washington. ¿Y esto qué significa? Primero que el gobierno todavía quiere seguir, por supuesto, siguiendo el plan del FMI, a pesar de lo que tal vez piensa Cristina Kirchner y Máximo Kirchner. Sigue existiendo ese lío. Se vieron el fin de semana Alberto y Cristina Kirchner en un almuerzo el sábado que costó muchísimo chequear. Le tienen pánico a Cristina Kirchner, que le dijo al presidente que no quería que se filtren más en los medios sus encuentros, sus almuerzos, como si fueran, no sé, como si estuvieran planeando invadir Rusia. Ahora, ¿qué se pregunta todo el mundo en la Argentina? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero es más ¿Qué va a pasar? básico. ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, es más básico, ¿no? Porque uno piensa que quizás se están dando demasiada importancia a sí mismos, ¿no? A nadie realmente le importa si se juntan o no se juntan. Lo que les importa es que haya algo parecido al esbozo, siquiera, de una gestión de gobierno que se haga cargo de lo que arde. La gente lo que está pidiendo, y eso nos sucede mucho a los periodistas, que somos como todólogos, ¿no? Ese océano de 1 centímetro de profundidad, donde la gente te pregunta absolutamente todo, desde casos policiales históricos hasta qué va a pasar con la economía. Y una de las grandes preguntas es, ¿qué hago?
¿qué hago con lo poco que tengo? ¿Qué hago con el puchito que ahorro, no? Sí, pero además, ¿qué va a pasar con el gobierno? Porque se instaló desde la política que hay una crisis institucional importante y que puede haber, digamos así, una especie de crack institucional, un adelantamiento de elecciones, una renuncia del presidente de la República. Lo digo así porque así lo dicen ellos mismos, ¿no? En el blog de Horacio Berbisky, acá está el biógrafo, hoy una persona, Abraham Gag, no sé si es un seudónimo del propio Berbisky, escribe que en ese almuerzo se habló de esto, de cómo dos expresidentes radicales dejaron el poder antes, y dice el blog de Berbisky, que está muy allegado a Cristina Kirchner, que en ese almuerzo se habló de un posible escenario que sería muy negativo, que es, no sé, que renuncie Alberto, que asuma Cristina, que asuma Massa. No sabemos qué es lo que va a pasar políticamente, porque eso está en la cabeza de Alberto Fernández, de Cristina, pero en el PJ se cansaron. Claro, pero igual igual todos los nombres que vos das, y voy a repetir una expresión de las redes sociales, pero que me parece muy, muy clara en este sentido, es el tugo más grande que hay, digamos, porque en cualquier caso es tu gobierno. O sea, claro, así juegue, hagan o no el juego de las sillas, porque quienes están agitando escenarios de mucha desestabilización son personas que forman parte de las filas del gobierno. El kirchnerismo durante los 12 años anteriores denunció un golpe de Estado en su contra promedio 2 veces por año. Y ahora esta semana vas a ver cómo el propio kirchnerismo empieza a denunciar que hay un golpe de Estado de mercado en contra del gobierno. Ya hoy Oscar Jalil, gobernador de Catamarca, lo dijo en Twitter, ya lo dijo el propio presidente, lo dijeron todos los diputados del bloque del Frente de Todos o del ex Frente de Todos, otra vez, cuando en realidad son los propios dirigentes, sobre todo cuando hablaba Cristina Kirchner, los que estaban desestabilizando al presidente de la República, ¿no? Y la cámpora. Es insólito. La nueva estrategia es decir, el campo no liquida los granos que tiene y por eso no tenemos dólares. Hubo récord. Original, ¿no? Esta cosa de poner al campo como enemigo. Una liquidación récord del campo. No hay dólares, lo dijo Batakis a los gobernadores. El problema del dólar es el dólar blue, que en realidad nos había hecho Cerruti hace ya no sé cuánto. Que no era representativo. 10 minutos, 15, 2 semanas, 2 años, que el dólar blue no afectaba nada. Ahora afecta. Y el golpe es de los extraños o de la oposición y los mercados contra el gobierno. Hay un lío muy grande en el gabinete. ¿Puede haber cambios de nombres? Sí. Ahora, ¿sirven esos cambios si no hay una reforma importante atrás o un plan? Todo el mundo entiende que no. Es que termina siendo un poco el juego de las sillas. Lo mismo decíamos con el escenario de la salida de Guzmán y toda la especulación que había en torno a los nombres. Por supuesto que Silvina Batakis quizás ranqueaba bastante abajo en cuanto a los candidatos. Sí. Entiendo que hubo algunas pretensiones de algunas figuras con un poco más de volumen político, para utilizar un término que le gustaba al gobierno, de volumen político, pero entiendo también que esas pretensiones eran imposibles de cumplir en este escenario de tanta inestabilidad dentro de la coalición. Pero repito, me parece que ya a esta altura a la gente con el dólar como cerró el viernes, vamos a ver qué sucede mañana, ya los almuerzos, la comida a la canasta, el bridge, lo que quieran, no le importa a nadie. No, por eso. Tugo, hacete cargo. Hasta a buena parte del gabinete ya dicen, no sé en qué están, claro. No lo comunican ellos mismos, pero es importante lo de Batakis. No hay más dólares y me quedan 24.000 millones de pesos de acá a 2 meses. Para los gobernadores, ¿qué significa? Ajuste. Y los gobernadores saben, y se lo dijo la ministra, ustedes tienen plata guardada, traten de ayudarnos en estos 2 meses gastándola, y los gobernadores ya se empiezan a confabular, conspirar. Se van a reunir probablemente el miércoles buena parte de los peronistas. No te creo, Nico. Con razón tan poquitos en la reunión convocada por la flamante ministra, ¿no? Sí, ¿te acordás que pasábamos casi la lista de los presentes más que la lista de los ausentes porque era más larga, ¿no? Sí. Se sinceró las cuentas. No hay plata. Ahora, ¿en qué se la gastaron? No sabemos. Y hay una imagen de la desesperación, así como veíamos el otro día, la gente buscando dólares con pico y pala. Sí, sí. Un pueblo, mira eso. Sí, en las parejas. Y esta imagen, fíjate vos, con 50 vacas, la faenaron a todas. Sí. Ese camión cuesta, con el costo de las vacas, 5 millones de pesos.
Sale 100, entre 100 y 150.000 pesos cada vaca. Si estuvieran todas ya en la carnicería serían 10 millones de pesos. Con cada vaca comen 200 personas. Fanearlas lleva su tiempo, gente de campo. Esto fue en la ruta 11. Pero es una imagen muy... de esta Argentina. Había pasado hace poco, pero es algo nuevo. Las faenaron a todas, 50. Es importante faenar 50 vacas al toque. Comen 200 personas con cada una, con una vaca, ¿no? Esto lo averiguo con expertos en el tema. El camión está asegurado, porque ya los camioneros saben que si vuelcan no tocan la banquina. Pero mirá esto. Sí, es impresionante la imagen y esto que vos decías, ¿no? 50 vacas, faenar 50 vacas en el momento en que vuelca un camión. Son imágenes que ya hemos visto, por eso la Argentina siempre parece. No quiero hablar. Esto es un saqueo. Sí, claro. Es un saqueo. ¿No? Volcó un camión con las vacas lastimadas igualmente, porque cuando se cae el camión se lastiman, las saquearon, las faenaron a todas. Y había gritos como vengan que hay asado gratis. El asado obviamente está muy caro y además cayó el consumo por el confinamiento de China. Y me explicaban que China cierra hasta los puertos y hay muchos containers con carne argentina que no estaba entrando al país de Xi Jinping. Sí, pero... Mira, No, digo, a ver, buenas ¿quién noches, entra? ¿cómo ¿Cómo estás? le va? Ya lo escuchábamos, pero muy bajito, no Me está quedé entrando con seguridad. Me quedé reflexionando, pensaba, Sí. no sabías A en ver. qué invertir. Bueno, invertí en vaca muerta, ahí está. Claro, Simplemente. claro, claro, se lo tomaron Muy literal los muy a muchachos. pecho, así es. Se lo tomaron literal los muchachos. No, decía que es una imagen que hemos visto en otras ocasiones, pero que de alguna manera está muy cerca temporalmente con otra postal de la desesperación, que era la de las parejas, ¿no? Gente Sí, que gente encuentra buscando plata. dólares y después salen todos en busca de ese tesoro prometido que probablemente no exista como tal. Gabriel Levinas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Qué buena camisa, Levinas. ¿Te gusta? Sí. Levinas fundó, ¿en qué año la revista El Porteño? Porteño empezó en el 81. 81. ¿Y contrató? Antes, cuando todavía estaba Viñone el presidente. Sí. Y contrató a periodistas como Jorge Lanata. Viñone no, estaba Viola. Sí. Jorge Lanata, Majul. Majul, Así es. Ariberti, Sí. qué sé yo, después montones. Todos trabajaron. Bueno, tiene una vida muy Florida. muy florida. ¿Cómo estás viviendo todo esto? Esta actualidad que no sé si es un déjà Hace vu. años que yo uso una metáfora más por ahí clara de qué es lo que le pasa al país. Argentina es como una especie de Falcon del año 78, al cual no se le cambia una pastilla de freno, no se le cambia una cubierta, un cable, una batería, nada. Y el coche va con todos nosotros adentro a 160 kilómetros por hora por la ruta. Y bueno, ¿qué va a pasar? Mirá, en algún momento o se va a cortar un cable y el coche se va a parar, o se va a reventar una goma y se va a ir contra la banquina y se va a hacer mierda. Lo que es seguro es que ese coche no va a seguir andando mucho tiempo más en las condiciones que está. ¿Cómo se llega a tener un coche así? Bueno, básicamente porque el político argentino, por naturaleza, es un tipo que es una especie de fundamentalista de la coyuntura. No es un tipo que pide... Yo tengo un hijo que por suerte autoricé a que se vaya a vivir a Holanda cuando era muy chiquito. En el 2001, que era todo un despelote, preferí que vaya con su madre ahí, que iba a tener seguramente mejor pasar que mis hijas que se quedaban. Y ahí conocí un mundo distinto, es decir, un país donde la gente, el político es capaz de parte de su presupuesto, lo tiene que hacer además, lo invierte a una obra que se va a ver el resultado dentro de 40 años, dentro de 30 años. Imagínate vos un político argentino que ponga un mango para dentro de 3 años, no para dentro de... No existe. Y en ese lugar vos le preguntás a gente informada, culta, que anda... Además, la gente está muy bien educada, es uno de los mejores lugares para la educación en el mundo. Vos le preguntás, decime, ¿quién es el ministro de Economía? Y yo qué sé quién es el ministro de Economía. Porque el ministro, en realidad son funcionarios que están para administrar lo tuyo y que lo hacen bien y vos ni sabés quiénes son. La lógica es, si no rompió algo, no hay razón por la cual tenga que saber su nombre. Una cosa así, Claro, ¿no? para Si empezar, todo sigue andando... Por eso, entonces vos tenés un país que es capaz de producir, de pensar. Es decir, por ejemplo, vos sabés que para que... Yo no hablo de crear cosas nuevas, pero hay un porcentaje que oscila entre el 5%, 3,5% y 6%, creo que es, no sé exacto, del presupuesto, solamente para mantener lo existente. Es decir, para que el asfalto siga estando bien, para que los Vos puentes decís que ya Holanda. existen...
No, en cualquier lugar del mundo. Es decir, lo que se necesita de tu presupuesto, del PBI, es... Para lo que está, para que se mantenga. Bueno, acá nunca, hace años que eso no se usa. Es decir, que todo lo que hay es una gran maquinaria que se va atrancando. Las rutas se van arruinando, los trenes se van arruinando, es decir, se va arruinando todo. Es ese Falcon que yo te digo. Y al mismo tiempo tenés un Estado que cada vez se hace más grande. Tenés el primer problema que hay es un problema conceptual que tiene que ver con el peronismo, con la iglesia, donde el rico siempre es un hijo de puta y el pobre es siempre una víctima. Entonces es un país que cada vez tiene menos ricos, menos empresarios, porque el empresario no puede laburar, el empresario es el enemigo del obrero. Todo ese concepto hace que cada vez haya menos empresarios, pero también menos obreros y menos trabajadores. Y lo que cada vez hay más son planes. Y esos planes cada vez recaen sobre un grupo más chico de gente que trabaja. Por lo tanto, esa ecuación no da más. Y no hay un solo político en Argentina que tenga la capacidad política y el poder suficiente como para alterar esa situación. No es que si va a subir Macri lo va a poder hacer. Manejar el Falcon. No, van a tener que seguir con lo mismo, porque si no los tiran abajo en 2 días. Porque mientras tanto el poder... Acá hay un montón de, supuestamente, los sindicalistas. Sí. Yo conozco a varios tipos ricos, ¿viste? Vendiendo cuadros los conoces a todos. Yo te aseguro... Tenía una galería de arte muy importante. Sí. Y te digo una cosa, yo te lo firmo, que ninguno de ellos, los más ricos estoy diciendo, tiene más guita que varios de los sindicalistas. Ajá. Es decir, que lo que sería la burguesía nacional argentina, en realidad, son los sindicalistas. La oligarquía. La oligarquía verdadera son estos sindicalistas, que además tienen la capacidad de arruinar el país todo lo que quieran y frenarlo todo lo que quieran. Es decir, vos tenés la Argentina que no puede exportar vino porque le sale más caro traerlo de Salta a Buenos Aires que de mandarlo a China. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo haces para...? El otro día conocí a una mujer maravillosa que se llama Mijares, que una mujer que fue la primera enóloga de España. Y entonces ella me contaba que cuando empezó como enóloga no la dejaban entrar a las bodegas porque decían que las mujeres arruinan el vino. Imagínate contra lo que tuvo que luchar en España. Hoy es reconocida como una de las 2 o 3 mejores enólogas. Y me decía que si Argentina se pusiese a tiro y no le cobrase impuesto al que está exportando el vino, como en los lugares del mundo el vino es cultura, no se le cobra más impuesto, le cobra menos impuestos porque a Francia le interesa que todo el mundo hable el vino francés o el vino italiano o el vino chileno. En Argentina es el único país donde sale 3 veces más exportar que otro cual. Entonces ella dice, está la barrera cerrada. Yo podía meter vino en un montón de restaurantes con estrellas Michelin, porque el vino argentino, efectivamente, sobre todo el salteño, andaría perfecto. No se puede hacer. Es que igual, siguiendo un poco la lógica de lo que decís, que me parece una síntesis bastante clara, ¿no? Lo adjudicás al peronismo, lo adjudicás también a la ética católica, ¿no? En contraposición con la ética de trabajo protestante, que es bien distinta. Por eso totalmente. En Estados Unidos la matriz cultural es distinta. Y pienso, ¿la salida es un político o es una expresión política? ¿O tenemos un problema mayor que tiene que ver con nuestro tejido social y nuestra cultura? A eso quería llegar. No es solamente un problema del peronismo o de la iglesia, digamos. Eso, por supuesto, es un problema. Pero es un problema cultural mucho más profundo y más serio que está muy arraigado en la Argentina. Entonces, no es que vos lo vas a resolver. El problema más serio que tiene Argentina es que el 16% de los chicos que terminan la secundaria, solamente el 16% tienen la capacidad necesaria para un chico que terminó la secundaria. El resto no. La mitad de los chicos que entran no la terminan. El 20% de los chicos en el conurbano en 4º grado no saben escribir ni leer una sola palabra. Entonces vos, en un mundo que cada vez necesita menos trabajo físico y más trabajo de máquina, de sentado, de lo que sea, tenés una población que no va a poder adaptarse a ese mundo nuevo. ¿Y qué haces con esa gente? Porque tampoco la puedes dejar morir. Es decir, tenés un problema muy serio donde vos tenés que empezar a pensar cómo hacer cuando se pudra todo, porque se va a pudrir, cómo hacer para salir de ese desastre. ¿Vos decís que no está podrido ya? No, está ya... El Falcon andando medio mal por la banquina. Es como un yacaré, vos hablabas de los yacarés. ¿Vos criaste yacarés? Sí, un yacaré grande puede estar enfermo de muerte. Contalo bien. Levinas hizo el porteño. Además, tu familia... Dejé el porteño y me fui a vivir con los aborígenes en el Chaco, en Formosa, y armamos ahí una ONG que cuidaba a los yacarés y criábamos yacarés para poder, si los podíamos reproducir en cautiverio. Sí. Un yacaré grande de 3 metros, grandote, que está enfermo y sabés que se va a morir. Puede tardar 6 años en morirse. ¿Entendés? Pero vos sabés que está muerto, que se va a morir.
Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros. Yo ya sé que la crisis está clarísima y que va a tardar un tiempo en mostrarse. El tema, yo creo tal vez más duro, es que nosotros hemos pensado siempre con Maradona, con Nicolino Loche, con todos los tipos que son maravillosos de Argentina, con Favaloro, con Borges, con Bioy Casares, que teníamos los mejores tipos en Argentina. Es cierto, tuvimos gente increíble. Pero es que la inteligencia colectiva no es la suma de las inteligencias individuales. La inteligencia colectiva se nutre de experiencias colectivas. No es que vos sumás tipos inteligentes y haces un buen país. Es como si vos agarrás muy buenos jugadores y haces un buen equipo. No, no es así. Los equipos se forman funcionando. Cada uno tiene una función. Bueno, entonces hay ciertas experiencias que Argentina no vivió. Por ejemplo, una guerra real. Nunca tuvo una guerra real. ¿y eso hubiese sido mejor? No sé si hubiese sido mejor, pero cuando vos llegás al límite del tacho, llegás abajo de todo, lo único que puedes hacer es ir para arriba. ¿No pasó en la dictadura? No, la dictadura no pasó eso, no. La dictadura fue por supuesto, fue un desastre moral, ético, que también yo creo que eso nos hizo más resistentes a cosas que no debiéramos haber sido resistentes. Es decir, que de alguna manera la dictadura nos hizo aceptar cosas que nunca debimos haber aceptado, y al mismo tiempo hay una especie de culpa, de locura en todo eso, porque quienes están a cargo de decidir quién se portó mal y quién se portó bien son tipos que tendrían que revisar bien qué hicieron durante la dictadura, como el caso de Berbisky, que no es el único. Está lleno de gente. Miriam Levy, hay un montón de gente que tendría que explicar. Yo no, digamos, cuando tenés una pistola en la cabeza, por supuesto que tenés que hacer lo que te dicen, porque si no te matan, y yo no juzgo a nadie que en una situación... yo tuve una tía que no conocí, que era la prima de mi mamá, la prima hermana de mamá, que era una mujer hermosa y se salvó. Se salvó porque era hermosa. Se salvó porque estaba con un coronel de la Gestapo en un campo de concentración. Estás hablando de la... Sí, de aquella época. Entonces, claro, esa mujer salió. Y mi tío al revés, era un tipo que cazaba nazis. ¿Vos viste la película esa, Bastardo sin Gloria? Bueno, ese era el trabajo de mi tío. Y se llevó a Eichmann de la Argentina. Sí. Y cuando... Esto que encuentra Levinas es real, porque Levinas es como el gran pez, ¿no? El tío... No, hasta usaron el coche de papá para eso, para secuestrarlo. Para secuestrar a Eichmann. Sí, un Lesoto divino que me llevaban a mí al colegio cuando era chiquito. Y te cuento, entonces mi tío no hablaba con ella, porque había estado con el tipo. Y digo, pero vos sos un boludo. Mi tío era un capo. Que tenía la pistola en la cabeza. Él tanto odiaba a los nazis que no podía aceptarla a ella. Digo, si ella no lo hizo por propia voluntad, de hecho, cuando terminó la guerra lo dejó al tipo. Yo no juzgo eso, pero lo que sí no puedes hacer es mentir. ¿Afecta eso ahora? No puedes mentir. Afecta Berbisky, por ejemplo, que trabajó para los militares, que hacía los discursos para la aeronáutica, que hizo cosas que no se pueden ni creer y que se salvó, y no se entiende cómo se puede haber salvado un tipo que hizo las cosas que hizo. Si él dice, mirá, yo tuve que hacerlo por tal y tal motivo, está bárbaro. Ahora, cuando él niega todo, ahí aparece toda una cosa muy rara, que tiene que ver justamente con la sobreactuación. Sobreactuás y terminás metiendo en cana a tipos que por ahí no tienen nada que ver, para los cuales no hay pruebas. Es decir, hay más pruebas para meterlo en cana a Berbisky que muchos de los militares que Berbisky metió en cana. Y eso genera una cosa de odio, de complicación. Que en España, por ejemplo, se dejó de lado, o se pudo No, dejar en de lado. Sudáfrica, en tantos lados se terminó, porque hay un momento donde decís, está bien, el que tiene que estar preso tiene que estar preso, pero el que tiene que estar preso de manera decente, respetando los derechos humanos de ese preso, aunque sea Hitler. El peor de los tipos tiene que tener, porque si no yo soy igual que él. Si yo porque es mi enemigo, o porque no lo quiero, le hago padecer cosas que no tiene que padecer nadie, ningún ser humano en la cárcel, es decir, hay tipos que tendrían que estar en su casa. Comerse al caníbal. Te quiero decir que es una... Porque el problema, ¿sabés cuál es? Que es un problema que tenemos todos en Argentina bastante usualmente, es que cuando vos tenés muchos años un enemigo te terminás convirtiendo en una cosa muy parecida a él. No sirve tener el mismo enemigo mucho tiempo y no sirve odiar. ¿Y en la Argentina los políticos odian? Los políticos no les chupan huevo. Los políticos lo que quieren es no perder el poder. Y tienen el ego más grande que el patriotismo. Y entonces ahí es muy difícil llevar adelante. Es decir, si vos ves, cuando tienen que juntarse para arreglar algo, la discusión que hay para juntarse, escuchame, necesitamos resolver este problema. Este problema se resuelve de tal y tal manera. No, pero yo con él no me siento, no, porque si está él va a ganar y entonces él va a estar el primero. Pero vas a arreglar una calle, loco. Porque no hay nadie realmente, te vuelvo a repetir, el ego es más grande que el patriotismo en todos ellos, sin excepción.
Enseguida, por Ahora supuesto, seguimos. continuamos con Gabriel Levinas y seguimos hablando del país de Yabú y conociendo un poco más sobre su historia, pero tenemos información de último momento, la trae Darío Loprey. Sí. Hay novedades en el caso de Dayana Abreu. La información la trae Darío Loprey. Darío, te escuchamos. ¿Cómo les va? Buenas noches. Y Gracias, la Darío. información tiene que ver con la detención de 5 policías bonaerenses esta noche, allí en La Prida. Otra vez la policía bonaerense involucrada en un caso de tortura y asesinato. Esta chica, Dayana Abreu, había aparecido muerta en una comisaría de La Prida. Estamos hablando de unos 500 kilómetros aquí de la ciudad de Buenos Aires. En principio, la versión policial hablaba de un suicidio. ¿Qué pasó después? Llegó la autopsia, ¿no? La primera autopsia que el fiscal Colange pidió, la hizo la asesoría pericial de Azul. Aquí empiezan las cosas raras, ¿no? Porque esa autopsia, de la cual no pudieron participar la familia ni su representante ni su abogado, porque según informaron habían llegado tarde al lugar. Esa autopsia decía que había sido un suicidio, que había un surco en su cuello, pero claro, entró como protagonista de esta historia también la comisión de la provincial de la memoria, ¿no? Que vio algo raro, evidentemente. Sí, si no y hubo empezó perito a de parte, pedir. ¿no? De la familia, por ejemplo, Darío. O sea, eso ya es extraño, ¿no? La No auto- hubo. Muy extraño, Nico. No hubo radiografías, no hubo fotos, no hubo filmaciones, pero lo hizo una asesora pericial con mucha experiencia, una médica que habitualmente hace este tipo de autopsias en Azul. Entonces, cuando la Comisión Nacional de la Memoria, Provincial de la Memoria, mejor dicho, cuando la familia empezó a hacer marchas, a pedir, la comisión logró que se hiciera una segunda autopsia. Y aquí cambió totalmente la causa, y aquí está el escándalo que involucra otra vez a la policía bonaerense, porque esa autopsia dice todo lo contrario de lo que decía la primera. Dice que esta chica no se suicidó, sino que la mataron, que fue torturada, que le hicieron lo que se conoce como submarino seco dentro de una comisaría, en un calabozo de una comisaría en La Prida, que es una localidad de unas 10.000, 11.000 habitantes, Claro. en la provincia de Buenos Aires. Entonces, esta noche finalmente el fiscal había pedido la detención de los policías. Detuvieron hasta ahora a los 5 policías que estaban en aquel turno. Claro. Acá no se sabe todavía si hay un encubrimiento más arriba. Siempre con estos casos hay dos temas muy delicados, Darío. Primero, ¿quién lleva la investigación en ese primer momento? Y ahora, recabar toda la carga probatoria que se necesite, en este caso, porque claro, se perdió tiempo. Estamos hablando de junio. Tal cual, el 5 de junio aparece muerta Dayana. La justicia empezó a intervenir, yo te diría, bastante rápido, Caro. Claro, pero la justicia compró la autopsia de la asesoría pericial, Claro. en este caso Azul. Y esa autopsia, como repito, hablaba de un suicidio. Menos mal que la familia no se quedó con esa autopsia, que ya era irregular por estas cosas que yo le he ido marcando, y muy buena la actuación también de la Comisión Provincial de la Memoria, que insistió, que buscó, no había lugares donde hacer la autopsia, no había espacio hasta que lograron hacerla en La Plata, y como les digo, da por tierra todo lo que había pasado, y estamos hablando de otro caso de un homicidio dentro de una comisaría, Sí, ¿no? con Lo cual torturas. a uno- Es impresionante. Seguramente el fiscal debe tener más medidas para tomar dentro de las próximas horas. ¿Cuál era el argumento? ¿Por qué estaba detenida? Mira, Nico, este caso empieza en la madrugada de aquel domingo, 5 de junio. Ella estaba como presa de un ataque psicótico, estaba en la calle, había roto un auto. Bueno, el patrullero la detiene, es una contravención. Repito, era a primeras horas de la mañana, la llevan al hospital de La Prida. Ahí, por el Estado, ella debía haber quedado en observación, pero no, le dieron autorización para llevarlo en calabozo, y estuvo en un calabozo hasta que a eso de las 2, 3 de la tarde, bueno, aparece muerta en el calabozo, ¿no? Fíjate vos cómo estos policías, que hay gente muy joven, hay incluso 2 mujeres, de los 5 hay 2 que son mujeres, armaron toda la escena.
Yo estuve en ese calabozo, yo vi, era la ventana donde la policía dijo que ella se había ahorcado, era una ventana a 1 metro del piso, una ventana por donde se le pasa alimentos, tiene barrote. La versión policial decía que con su campera de jean se había ahorcado. Todo sonaba medio raro, ¿no? Claro. Pero claro, había que hacer las pericias correspondientes. Todavía, por ejemplo, no se hizo la pericia sobre la campera. Si una campera banca el peso para que una persona se ahorque con esa campera, ¿no? Era una campera de jean. Pero ahí, bueno, claro, hay demasiados elementos y está muy bien la crónica que haces vos sobre todas las versiones y sobre cuál era la versión policial en un primer momento, porque hay demasiados elementos, por lo menos, no digamos inconsistencias, aunque para mí sí lo son, pero por lo menos para despertar algún interrogante. Lo que llama la atención es que en ese primer momento no hubiera dudas de avanzar y de validar la teoría del suicidio. Mirá, Caro, a mí también me sorprende mucho, sobre todo la actitud que habrá que ver, si esto es de ineficiencia o hay otra cosa, de una asesora pericial, de una médica con muchos años en hacer autopsias, una médica que es de Azul, ni siquiera es de la Prida, que haya actuado tan mal, habrá que ver si actuó mal porque no sabe o por otra cosa, para decir que fue un suicidio cuando era todo lo contrario, ¿no? Esto es lo que me llena de dudas y de preocupación, Menos mal que, en este caso, repito, ¿no? La Comisión Provincial de la Memoria actuó muy bien, no le cerró tanta experiencia que tienen de ver tantos casos que pasan en otras comisarías, no le cerró esa versión y pudo convencer al fiscal para que autorizara, al fiscal Colange, que finalmente terminó autorizando la segunda autopsia. Sí. Y la familia, ¿no? Sin la familia otra vez, sin una familia que no insiste, esto hubiese quedado tapado, ¿no? Cubierto por una banda de policías que todavía no se sabe el alcance, ¿no? Hasta dónde llegan. Sí, familia de trabajadores, Nico, de la Prida, gente humilde, que por supuesto no podía entender lo que había pasado. Dayana dejó un chiquito de 9 años, y esta familia, acompañada por muchos vecinos de la Prida, empezaron a marchar, y todavía seguían marchando, por más que había pasado el tiempo, por más que no había demasiada información, y ahora, evidentemente, van a poder pensar que lo que ellos suponían ha sucedido, ¿no? A esta chica de 26 años la asesinaron dentro de una comisaría. Darío Lopreite con toda la información sobre el caso de Dayana Abregú. Ante cualquier novedad tenés prioridad, Darío. Muchísimas gracias. Buenas noches para vos. Gracias. Buenas noches para ustedes. Buenas noches. Estabas un poco hablando de esto, Gaby, queriendo y sin querer, ¿no? ¿Cómo puede ser que en el 2022, en una comisaría, submarino seco, torturas, la policía cubriendo... parece de otra época, pero sigue pasando. Bueno, porque... Es el déjà vu. El tema es que vos sabés que hace años la gente te decía, en Argentina no hay mafia. Y efectivamente, la mafia no estaba como estaba organizada en otros lugares del mundo, porque la mafia en Argentina estaba a cargo de la propia policía. Es decir, robos y hurtos se encargaba, manejaba todos los negocios con los piratas del asfalto y demás. Defraudaciones y estafas manejaba directamente los secuestros, drogas peligrosas manejaba la droga. Entonces, claro, ellos manejaban todo y tenías inclusive, y también pasaba eso con la policía de la provincia, con las policías provinciales. Había una cierta regulación, aunque parezca absurda, porque como ellos manejaban la cosa, sabían que no haga mucho ruido, pero ellos era crimen organizado manejado por la propia policía. En el caso de Rosario pareciera ser que ahora, en lugar de que la policía maneja la droga maneja la policía, porque vos sabés que la corrupción tiene una especie de mecánica, una dinámica propia, que hace que si vos no la parás es como el agua que se va metiendo por todos lados. Suponete vos, un juez. El juez dice, yo jamás haría nada que tenga que ver con el terrorismo, ni me metería en ninguna cosa rara, pero viene un tipo y le dice, mira, vos acá es un tema de 10 millones de dólares por un tipo que tenía que haber puesto asfalto y no lo puso, yo te doy uno y no me jodas más. Entonces el tipo agarra el euro total, no jodía a nadie, es un palo y se lo lleva. Pero eso queda anotado en algún lado. Y cuando el tipo después tiene que actuar sobre la droga o sobre el terrorismo o sobre lo que sea, dice, querido, portate bien porque si no lo saco esto. Entonces ahí empieza a armarse todo un entramado que tiene que ver con la política, que tiene que ver con los punteros políticos. Vos fíjate que los punteros políticos en algunos lugares son los mismos tipos que están involucrados con la droga, que manejan las barras bravas. Son los mismos personajes. Y la política los utiliza también.
Entonces, cuando vos utilizás a la política, a la policía y todas las cosas que vos haces, después es muy difícil manejar esa situación. Por eso es que un fiscal o un perito termina diciendo, ¿y por qué este tipo hizo eso? Bueno, porque el tipo le obligan a hacer eso porque alguna vez le hicieron algo a él o hicieron algo por él, y entonces si te metes contra la policía después tenés un problema en tu casa. Es decir, hay toda una cosa que tiene que ver, no es que la sociedad es maravillosa y hay un sector que es muy malo. Es que toda la sociedad está corrompida. Creo que es más bien lo contrario, y es más bien a veces el hacernos sentir, bueno, no me quedaba otra que aceptar el palo porque entonces de esta manera se hacía la obra. Me parece que a veces son esas justificaciones que encontramos para no aceptar que hubo un espacio de decisión y que tomamos una decisión. Claro. Y que esa decisión fue, en este caso, esa decisión fue corrupta. Y digo porque si no, siempre nos estamos preguntando, ¿quién nos cuida de los que supuestamente nos cuidan? ¿Quién está manejando? La realidad es que no nos cuidan. Es que la realidad es que no nos cuidan. La realidad es que no nos cuidan. Estabas hablando antes de cómo los políticos tenían más ego que patriotismo. Sí. Bueno, eso está a la vista. Digo, si vos te fijás, cuando se hace una coalición, los tipos que se van para el costado, se corren, el de radicalismo se agarra a Lutoya, que hace otro grupo inmediatamente, a los 3 días que empieza todo. Es decir, hay toda una cosa que no hay, digamos, no hay, pero lo ves en la calle. Lo ves como la gente maneja en el tráfico. Lo ves como caminan por la vereda. Se cagan todos en todos. Es decir, que no hay vos ves un colectivo que ve que no puede pasar, se mete igual, mete la punta. Y ese tipo, entonces ya no deja pasar a los otros. Y ese colectivo está parado ahí porque otro pelotudo como él hizo lo mismo 2 cuadras más adelante. Es decir, lo que no se entiende, lo que la Argentina no entiende, el argentino no entiende, es la importancia que tiene de tu conducta en el resultado colectivo. Claro. ¿Entendés? El tipo que tira la basura, el tipo que anda por la banquina porque quiere llegar antes, el tipo que te caga en la cola. Bueno, pero vayamos más allá. Así como nosotros somos muy responsables de mucho de lo que nos pasa, tampoco podríamos creer que, por ejemplo, los noruegos son perfectamente incorruptibles, porque no va la generalización. Pero lo que ahí sí funciona es el esquema de estímulos de la sociedad. La Argentina tiene la particularidad de expulsarte al joven emprendedor tecnológico que quiere generar laburo y generar valor y dejar que Moyano sea dueño y señor de calles y rutas, ¿no? Vos fíjate, te doy un ejemplo, que es sencillo. Vos agarrás Google Earth y mirás de arriba el Pilcomayo, que es una cosa muy borrosa porque por momentos desaparece como río y se convierte en un bañado, pero hay una raya que es la diferencia entre Paraguay y Formosa. Entre Paraguay y Argentina, Formosa de un lado. Y vos te fijás desde arriba y vas a ver que del lado paraguayo son todos cuadraditos de campos trabajados y del lado de Formosa nada. Es decir, ¿cómo puede ser que la misma tierra, la misma calidad, en un lado se aproveche enteramente y en el otro lado no se aproveche nada? ¿Por qué? Porque el 90% de la gente en Formosa vive directo o indirectamente del Estado. 70% directamente reciben plata del Estado. Pero los otros viven de un almacén que le vende a los tipos del Estado. ¿Cuántos años viviste en Formosa? 6. Criando yacarés. Sí. Primero, ¿cómo se cría un yacaré, Gaby? Es complicado. Hay 2 maneras para hacer un criadero. Yo elegí la más difícil, porque en realidad lo que yo quería era lograr, lo que nosotros queríamos, era lograr que se puedan criar en cautiverio enteramente. Es decir, agarrar un animal que vivió toda la vida suelto, es difícil que se reproduzca en cautiverio. Entonces, los que sí se podían reproducir en cautiverio eran aquellos que habían nacido en cautiverio, porque no conocían otra cosa. Pero los primeros que logramos, que sí eran animales que habían estado en libertad, tuvimos que crearle condiciones muy parecidas para que ellos crean que no estaban en cautiverio. Y darles de comida y demás. Entonces armamos represas, armamos canales, hicimos todo un laburo muy grande con topadoras para poder armar digamos, un paisaje parecido al real. ¿Y Franz ya gobernaba? No, estaba ya en la política pero no gobernaba. En ese momento gobernaba Flor Bogado. Y entonces, además te digo, es apasionante la historia de los caimanes, porque gracias a la cría de alligator, cocodrilos y yacarés, se descubrió por qué desaparecieron los grandes reptiles. Porque no se sabía bien, sabía que tenía que ver con el frío, pero no sabían por qué. Y por qué se murieron los grandes y no los chicos, los reptiles chicos sobrevivieron. Porque el huevo depende de la temperatura
de incubación, si es mayor a 32 grados es macho y si es menos de 32 es hembra. Como hacía mucho frío, esos huevos estaban al aire libre, digamos, tapados por algo, no tenían la temperatura suficiente y nacían solamente hembras. Entonces no se pudieron reproducir y así se murieron. Y eso se descubrió criando yacarés, por ejemplo, ¿no? Pero fue una cosa apasionante porque además la mano de obra con la que trabajamos eran cazadores aborígenes, cazadores los de antes, tipos que se metían abajo del agua y por el ruido te decían qué pescado venía. Es decir, era una cosa de tipos increíbles, ¿no? Te va a resultar rara esta pregunta, pero te la voy a hacer porque lo contaste en una nota. ¿En qué se parece un plato, una especialidad de tu mamá, al kirchnerismo? Lo contaste, pero no me lo digas ahora. Lo contás después de la pausa, Gabriel Levinas con nosotros. Dale. Seguimos con Gabriel Levinas y su camisa italiana y una pregunta que le dejaste ahí picando que es muy interesante. Sí, en gastronomía y política por Gabriel Levinas. En este caso, un plato de tu madre, un pollo que hacía tu madre y que vos lo comparás por alguna razón con el kirchnerismo. No, eso fue, no me acuerdo, en algún programa lo hice. Mi vieja cocinaba muy bien, pero el pollo no era muy bueno. Ok. Hacía comidas riquísimas, pero el pollo era muy seco. Ok. Era un pollo que en cualquier restaurante lo devolverían por seco. Y yo todos los viernes íbamos a comer ese pollo. Y yo, pasaron los años, y yo quiero ese pollo. Que es una porquería, pero yo quiero ese pollo. Porque para mí el pollo es el pollo de mamá. Okay. ¿Entendés? Y yo creo que la comparación que hacía con el kirchnerismo, que no me acuerdo exacto como lo dije en aquel momento, tiene que ver con eso. Es decir, que hay como una especie de enfermedad. Que yo me la curé, ¿sabes cómo? Me la curé para entender claramente cómo se puede cualquier cosa creer en cualquier cosa y no entender razones. Hace unos años atrás hubo un congreso, creo que fue en General. Estás hablando del fanatismo. Del fanatismo, sí. Claro, vos querés el pollo de tu vieja. Es fanático. Era fanático del pollo de tu hija que era feo. Y feo. lo querés igual. Lo quiero igual. Entonces me fui a un congreso de terraplanistas. Ajá. Me fui, te juro, a un congreso de terraplanistas, sí. Creo que era en General Belgrano, no me acuerdo. Era el congreso nacional o internacional, habían de terraplanistas de otros lados. Y entonces yo escuchaba las cosas y en un momento le hago una entrevista al presidente. Terraplanista. Y el tipo para todo tenía respuestas. Claro. Entonces yo le digo, bueno, fíjate, vamos a suponer que esta es la Tierra, que es plana. ¿Me puedes explicar por qué cuando hay sol en Argentina es de noche en Chile, en China, si el sol está acá, ilumina todo? No, porque el sol no está tan lejos como la gente dice que está. ¿Y dónde está entonces? Está mucho más abajo y es como una lamparita que la acercas y solamente hay luz acá. Digo, perfecto, pero entonces si es así, entonces el sol va para allá porque viene primero va a China, después pasa por Arabia, después llega a Europa, después cruza el Atlántico y llega acá. Ahora, ¿cómo hace para ir acá y de repente otra vez vuelve para atrás? Porque se va para atrás de nuevo. Porque si va por abajo sería sombra, tendría que haber un momento. Bueno, te dan todas unas explicaciones que en realidad, para hacerla corta, necesitas por lo menos alrededor de 200 o 300 millones de personas confabuladas para poder convencer a los demás que la Tierra, pilotos de avión, azafatas, viajeros, todos tenemos que estar. Ahora, pero aún así, ellos están convencidos que la Tierra es plana. Entonces, si el tipo está convencido de que la Tierra es plana, ¿cómo no podés estar convencido de que Cristina es maravillosa? Y que todo es un invento. Claro, que Cristina es maravillosa y que todo es el lofer y que la María Motoneta. Porque es más fácil que Cristina sea buena a que la Tierra sea plana. Pero sin embargo la Tierra puede ser plana. Sí. ¿Entendés? Entonces, vos decís que es más fácil vivir con fe. Sí, totalmente. No sé si es más fácil, es más peligroso vivir con fe. Porque la fe tiene un problema muy serio. Yo cuando no tengo duda y no tengo miedo es un buen día para quedarme en casa. En cambio, estos salen solamente con fe. ¿Entendés? Y aceptan todo como les viene. Es como una cajita feliz. Que lo entendés en un chico. Yo voy a McDonald's, el cajita feliz, la abro así y digo, la lechuga no me gusta, esto no me gusta y me como lo que me gusta. No, acá la cajita feliz es completa. ¿Cristina es buena o es mala? No entra, es decir, nunca se posibilitó decir, bueno, está bien, hizo esto, mal. No, no se puede. Es cajita feliz. Entonces vos tenés un país que compra cajitas felices, porque la cajita feliz también la compra con Macri, con Patricia Bullrich, con Milei. Para todo hay cajita feliz. Los argentinos somos cajita feliz. Pensamos que si nosotros discutimos alguna cosa entre vos y yo, ya es un problema. Claro.
No es un diálogo. No es un O no diálogo. es un debate. O alguien tiene que ganar cuando no. Sí. Cuando no. Pero es que eso presupone asumir una responsabilidad propia, ¿no? O sea, los niños compran cajita feliz porque los niños están al cuidado o al resguardo de diferentes personas o instituciones. Pero es un país infantil, es un país que siempre le confiere... Nosotros no somos infantiles, somos... yo soy hijo de rico. Y yo sé los problemas que te trae ser un hijo de rico. Te convierte en un tipo bastante pelotudo. Pero eso, Gaby, ¿Qué? si de ser hijo de rico te convierte en pelotudo, vos sos hijo de rico. Sí, Y sos un pelotudo. sí. He sido pelotudo bastante, más de lo que yo hubiese querido. Pero eso no importa, porque después me sirvió otra cosa. Pero me corrigió. La realidad me corrigió, cosas duras. Pero porque creo que la Argentina actúa como un adolescente tardío, hijo de rico, que ya no se da cuenta que papá ya no tiene plata para bancarlo, que papá se la cagó toda, que yo me la cagué toda la de papá, ¿entendés? Y aún así actúo como si yo todavía tuviese el resto y firmo cheques en blanco, voy con la tarjeta, compro a cuenta, no sé cómo la voy a pagar, todo eso porque yo sé que al final va a venir papá y va a poner la guita para sacarme el quilombo, pero papá ya no está más. Y entonces ahora van por lo que sea, cualquier cosa que se mueva y traiga guita, pum, el campo tiene guita, vamos por la soja. La soja es de... ¿Por qué? Porque para alimentar esta máquina enorme que hicieron necesitan cagarse en la propiedad privada, en todas las cosas que conforman un país normal. Acá falta que destruyan la ley de gravedad y se termina todo. ¿Sabés qué pasa con Bueno, la no es extrapolación de la cumbre de los terraplanistas? Sí. Que, bueno, no sé, entrarán en un par de combis o en algunos colectivos, pero digo, es un grupo No te creas que acotado. son tan pocos, ¿eh? No, pero digo... Para la imbecilidad que es, son muchísimos. Exactamente, son muchísimos para Sí. tamaña cuestión, pero son pocos. Sí. Una minoría intensa. Ahora, acá estás hablando de un país o de buena parte de un país movidos en esencia por algo que podría resumirse en pensamiento mágico. Hay un problema grave en eso. Sí, claro que sí. Porque es vivir en un país donde la verdad tiene un lugar muy relativo y muy secundario en esta historia. Porque la razón dejó de ser un valor. La coherencia dejó de ser un valor. Es decir, te hago una pregunta. Algunos empresarios creyeron que Alberto Fernández podía funcionar, ¿no? Le dieron su apoyo. ¿Cómo puede funcionar un tipo que dijo las cosas que dijo de Cristina y 3 días más tarde decía todo lo contrario? Es decir, ¿cómo podés creer en una persona así? Es un problema que, digamos, hay cosas que en sí mismas sirven para entender la realidad. Y vos podés darles bola o no darle bola. No es todo igual. El problema también te voy a decir, hay una que tiene que ver con los medios de comunicación, que digamos, no saben separar ya a esta altura del partido lo que es importante de lo que no es importante. ¿Qué es lo más importante del problema argentino hoy? El problema más importante de Argentina es que tenés más de la mitad de la población en la pobreza, porque si bien el INDEC pone el límite acá, ese límite que pone el INDEC, en realidad no sos no pobre cuando pasas para arriba del INDEC. Es decir, sos pobre, acá, digamos, la pobreza, si la querés entender comparativamente con un país más o menos como el nuestro, está arriba del 60%. Entonces, ese es el primer problema. Segundo problema, ¿cómo salís de la pobreza? Con educación. ¿Cómo anda la educación? Como el culo. Es decir, vos tenés chicos, como decía antes, de 4º grado que no saben leer y escribir, una sola palabra, y tenés que solamente el 16% de los chicos que terminan la secundaria sirven para algo. Eso se va subiendo. Ahora, vos, y los maestros, ¿qué tal? No sirven para nada tampoco. Y además no podés tocarlos. Baradel. Entonces, ¿cómo haces para salir de la pobreza? Este es el problema más serio. ¿Cómo haces para salir de la pobreza con este material? ¿Cómo haces para salir? Olvídate, Baradel. Estamos hablando, porque para que Baradel sea posible, es porque hay una serie de maestros que son posibles. Pero ¿por qué la responsabilidad es al periodismo y no a la política? Porque no, yo no estoy diciendo que es el periodismo solo. Yo digo que el periodismo forma parte del sistema, de este sistema perverso de la Argentina, el periodista. Por ejemplo, ¿qué hace un periodista cuando le llega algún tipo que no podés nombrar, porque es tu fuente y trabaja en el gobierno? Vos no podés nombrar y te dice, parece que va a ser tota. Bueno, ¿sabés cuántos tipos salen a cerciorarse si eso es cierto del periodismo y cuántos lo largan derecho? Bueno, la mayoría lo larga derecho sin chequear. Sí. Puede ser, no se puede penalizar, pero... Y te están operando. ¿Cuántos tipos, porque tienen acceso a un expediente, un pedazo del expediente, creen... Y el juez, ¿por qué te da ese pedazo del expediente a vos
¿Y por qué porque yo te voy a decir una cosa, el expediente tiene 70 cosas. Sí. Si el juez te muestra 5, vos podés sacar una conclusión. Si te muestra otras 5, sacas otra conclusión. Nunca te muestra la totalidad. Eso y se sin llama embargo, chequear. ¿cuántos tipos hay que salen a chequear el expediente en serio? Muchos. Déjame de joder. Hay muchos. Bueno, entonces, si Hay muchos, fuese así... pero hay muchos, si fuese pero así- también hay muchos perdón, de nosotros. Si fuese así, todo lo que pasó con la causa AMIA no hubiese pasado. Bueno, es una discusión muy larga esa. La de la Sí, cosa. sí, no, pero yo te la puedo hacer muy sencilla a la No, causa está AMIA. bien, pero ya son ni 55 y no es que ya lo discutimos un montón de veces. Sí. O debatimos. Para que recién se engancha, fundó el diario El Porteño. No, ¿La Nata cuántos años tenía cuando entró El Porteño? Era pendejo, tenía menos Era que un yo. pibe, boludo. No llegaban a los 20, creo. No, tenía más. Que no llegaba a los 20 era Majul. Majul tenía Mira. 17. Tenés 18 razón, años. Gaby. Yo ni me acuerdo. Mira. Majul. Pará, pero digamos la verdad sobre el porteño. ¿Qué? ¿Hiciste el porteño para conquistar a una mujer? Así fue, sí. Vos sabés que había una... Se llama Alejandra Luteral, con nombre y apellido. Alejandra Luteral era divina. Yo la miraba y me moría por ella. Y se había ido a París y le había perdido la pista. Y un día me vi a un restaurante y la encuentro a ella que había llegado, trabajaba de moza para hacer unos mangos hasta que estaba. Entonces digo, ¿qué estás haciendo? Y no, pues estoy trabajando acá, pero soy fotógrafa. Uy, yo justo necesito una fotógrafa. ¿Para qué? Para una revista que voy a hacer. No tenía ninguna revista en mente. Hermoso. Era todo para poder armar la rosca y conquistarla. Por Sí. supuesto, hice la revista, que además la hice pensando qué revista le gustaría a ella que yo haga. Y como ella era una mina progre, pero liberal en el buen sentido de la palabra, así fue El Porteño, para conquistarla a ella. O sea que por ella también está La Nata, Majul, Fowil, Cerdos Todo y tiene que Peces. ver con mi interés por Alejandra Luteral. Nos usó, boludo. Todo por amor. Muy bien, me gusta, me encanta esta historia. Levinas, gracias por estar con Muchas nosotros. Gracias por Gaby. invitarme. Muchas gracias. Gracias por invitarme. ¿Hacemos un parpadeo? Un parpadeo y después música.